Amelia Solórzano no notó inmediatamente el cambio de comportamiento de su marido. Las primeras señales fueron tan insignificantes que las atribuyó al cansancio o a problemas con el restaurante. Javier siempre ha sido un hombre cambiante, alegre y locuaz, silencioso y concentrado. En 9 años de matrimonio, ella se había acostumbrado a sus cambios y había aprendido a no prestarles mucha atención. Pero desde hacía 2 meses, algo había cambiado radicalmente. Javier solía llegar a casa sobre las 8 de la tarde, cansado pero dispuesto a charlar. Hablaba de las preocupaciones del día, se quejaba de los proveedores que traían comida rancia o presumía del éxito de un banquete para funcionarios locales. Cenaban juntos, hablaban de planes para el fin de semana, veían las noticias en la televisión. Javier podía quejarse de que le dolía la espalda de estar tanto tiempo de pie en la cocina o contar una anécdota divertida sobre un cliente malhumorado. Ahora aparecía después de las 10 y a veces más tarde, alegando nuevos clientes, revisiones urgentes del menú o problemas con el personal. Amelia trabajaba como dentista en un centro de salud municipal y sabía bien que, en su pequeña ciudad, los restaurantes cerraban a las 9, a las 10:30 como muy tarde. Incluso los fines de semana, Javier tenía asuntos urgentes que atender, ya fuera una reunión con un proveedor, la comprobación de un nuevo equipo o cuestiones relacionadas con el alquiler. Cuando Amelia le preguntaba por los detalles de estos asuntos, Javier respondía evasivo, irritado. Antes se había mostrado encantado de compartir problemas laborales, pidiendo consejos sobre la mejor manera de organizar un evento o qué plato añadir al menú. Ahora contestaba a cualquier pregunta sobre el trabajo de forma monosilábica, como si invadiera su espacio personal. El teléfono se convirtió en su compañero inseparable y en una fuente de preocupación constante para Amelia. Antes, Javier podía olvidarlo en casa, dejarlo cargando en el dormitorio toda la noche o no oírlo sonar cuando estaba cocinando. Amelia a veces se burlaba de él, llamándole un hombre del siglo pasado que no entendía la importancia de los teléfonos móviles. Ahora el aparato no se separaba de él ni un minuto. Javier lo llevaba en el bolsillo incluso en casa, comprobando constantemente los mensajes, respondiendo a cada señal. Cuando recibía una llamada, salía al balcón o al baño, hablaba en voz baja, brevemente, a menudo en susurros. Cuando Amelia le preguntaba quién le llamaba, él respondía con una sola palabra: trabajo, proveedores, pequeñas cosas. Pero la entonación de estas respuestas era en cierto modo culpable, incierta. Varias veces Amelia se fijó en cómo Javier bajaba rápidamente la pantalla del teléfono cuando ella entraba en la habitación, o cómo se estremecía si ella se le acercaba por detrás mientras leía los mensajes. Antes podía enseñarle tranquilamente una foto divertida o una noticia interesante. Ahora la pantalla del teléfono era una zona prohibida para ella. Lo peor de todo es que Javier casi había dejado de tocarla. No es que se hubieran apasionado después de tantos años juntos, pero seguía habiendo cierta cercanía y ternura. A Javier le gustaba abrazarla en la cocina mientras preparaba el desayuno, besarla en la coronilla al pasar. Por la noche, la atraía hacia él en el sofá mientras veían la tele y se quedaban abrazados, comentando la película o simplemente disfrutando en silencio de la cercanía. Ahora se sentaba en un sillón aparte, guardando las distancias, como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. En la cocina, intentaba no tocarla accidentalmente al pasar junto a ella. Si ella intentaba abrazarlo, él se tensaba un poco, soltándose rápidamente con el pretexto de tener algo que hacer. Las cosas empeoraban aún más en la cama. Javier se ponía de espaldas a la pared y se dormía rápida y profundamente, como si evitara a propósito cualquier conversación o intimidad. Cuando Amelia intentaba acurrucarse contra él se apartaba inconscientemente,
murmurando algo sobre que estaba cansado y necesitaba dormir antes de un día ajetreado. Por la mañana se levantaba temprano, se duchaba y se iba al restaurante sin esperar a que ella se despertara. Antes, podían tumbarse en la cama 10 o 15 minutos más, hablar de los planes del día, simplemente estar juntos. Amelia intentó encontrar explicaciones lógicas a lo que estaba ocurriendo. Quizá Javier estuviera pasando por un periodo difícil en el negocio. El restaurante Pez Dorado llevaba 15 años funcionando y era uno de los establecimientos más antiguos de la ciudad, pero la competencia crecía cada año. Jóvenes empresarios abrían nuevos establecimientos con diseño moderno, cocina de moda y publicidad agresiva. Quizá Javier esté preocupado por el descenso de los beneficios o esté planeando algunos cambios importantes de los que aún no está dispuesto a hablar. Quizá esté atravesando la crisis de los 40. A los 35, muchos hombres empiezan a dudar de la corrección del camino elegido, sueñan con el cambio, con lo que podría ser diferente. O tiene problemas de salud que le da vergüenza contar. Los hombres suelen ocultar sus enfermedades, sobre todo si son íntimas o les parecen un signo de debilidad. Pero mi intuición me decía lo contrario. Las mujeres sienten el engaño con un sexto sentido especial, captan los cambios esquivos en el comportamiento de la pareja que no pueden explicarse lógicamente. Javier empezó a cuidarse con más esmero. Se cortaba el pelo más a menudo, se compraba una colonia nueva y cara, sustituía las camisas viejas y gastadas por otras a la moda. Antes, podía permitirse salir de casa con una camiseta arrugada y unos vaqueros con una mancha de salsa. No se preocupaba mucho por su aspecto a menos que saliera con clientes. Ahora cada mañana elegía cuidadosamente su ropa, pasaba largo rato frente al espejo, arreglándose el pelo, asegurándose de estar bien afeitado. Se compró unos vaqueros nuevos, unas cuantas camisas de colores vivos que nunca había llevado, incluso cambió sus viejas y desgastadas zapatillas por unas botas con estilo. Cuando Amelia alabó su nuevo aspecto, él se avergonzó y murmuró algo sobre la necesidad de estar presentable para el dueño de un restaurante. La noche anterior, Amelia había notado que sonreía mientras leía un mensaje en su teléfono, una sonrisa tan satisfecha, casi amorosa, que hacía meses que no veía en su rostro. No era la sonrisa de un hombre que había recibido buenas noticias de negocios, sino algo más personal, íntimo. Cuando ella le preguntó qué le había animado, Javier guardó rápidamente el teléfono y murmuró algo sobre una foto graciosa de un compañero, pero se sonrojó y evitó mirarla a los ojos. Esta mañana se despertó con el ruido del agua de la ducha. Javier estaba cantando, en voz baja pero muy clara. Hacía 5 años, quizá más, que no cantaba en casa. Antes, en los primeros años de matrimonio, solía tararear mientras cocinaba o bajo la ducha, pero poco a poco había dejado de hacerlo, y Amelia ni siquiera se había dado cuenta de cuándo. Ahora volvía a cantar, y había una alegría especial en su voz que ella no había oído en mucho tiempo. Amelia estaba tumbada en la cama escuchando la voz familiar que cantaba una vieja canción romántica y sintió que algo frío y pesado se instalaba en su pecho. Era la canción que habían bailado en su boda, pero ahora no sonaba como un recuerdo de su amor, sino como algo que no tenía nada que ver con él. Amelia llevaba 7 años trabajando en la policlínica y estaba acostumbrada al ritmo acompasado. Recibir niños por la mañana, pacientes adultos por la tarde, rellenar papeles y planificar el día siguiente por la noche. El trabajo requería concentración y atención, lo que normalmente ayudaba a distraerse de los problemas domésticos. Pero hoy mis pensamientos volvían una y otra vez a Javier y a su extraño comportamiento. Durante una cita con un niño de 10 años con caries, Amelia se sorprendió a sí misma realizando mecánicamente los procedimientos mientras sus pensamientos estaban ocupados con algo totalmente distinto. La madre del niño dijo algo sobre la necesidad de prevención, pero Amelia escuchó sin entusiasmo.
Era bueno que la experiencia le permitiera trabajar de forma casi automática. A la 1:30 de la tarde, terminó de ver al último paciente y se dirigió a la cafetería del hospital, en la primera planta. Estrella Montoya ya estaba sentada en su mesa habitual, junto a la ventana, comiendo ensalada de col con un tenedor y leyendo una revista médica. Las amigas se conocían desde que estudiaban medicina, aunque habían elegido especialidades distintas. Estrella había sido enfermera en el departamento quirúrgico durante 12 años y era una mujer práctica y directa, poco propensa al sentimentalismo o a la palabrería. Tenía el don de ver una situación sin tapujos y dar consejos claros, a veces duros. Amelia apreciaba este rasgo de su amiga, aunque a veces su franqueza podía herir. Estrella nunca decía lo que la otra persona quería oír, decía lo que creía que era verdad. «Hola». Amelia puso la bandeja de sopa y pan sobre la mesa. «¿Cómo van las cosas en el quirófano?» «Como siempre. Ayer vino un tipo con una fractura. Se cayó de una moto a toda velocidad. Esta mañana pidió el alta. Dijo que su mujer estaba sola en casa con 3 niños. Tuve que explicarle que no quería que se le curara el hueso». Estrella levantó la cabeza de la revista y miró a su amiga con atención. «¿Por qué estás tan triste? Se han vuelto a quejar los pacientes de los precios». Amelia removió la sopa con la cuchara, preguntándose si debía iniciar la conversación. Por un lado, quería compartir sus sospechas y preocupaciones con alguien. Le resultaba insoportable guardárselo todo para sí. Por otro lado, se daba cuenta de que podía estar equivocada y no quería parecer una esposa paranoica que sospechaba que su marido la engañaba por cualquier cosa. «Estrella, ¿crees que se puede saber por el comportamiento de un hombre que tiene una aventura aparte?» La amiga apartó el tenedor y la miró atentamente. No había sorpresa en su mirada. Al parecer, la pregunta no le había parecido inesperada. ¿Se trataba de Javier? «No lo sé. Puede ser. Últimamente está un poco raro». «¿Raro en qué sentido?» Amelia suspiró y empezó a hablar. De los constantes retrasos en el trabajo, de las conversaciones telefónicas a puerta cerrada, de cómo había cambiado su comunicación en casa, de cómo Javier evitaba la intimidad física, de cómo cuidaba su aspecto, de cómo cantaba en la ducha. Estrella escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir ni hacer comentarios. «¿Y tú qué vas a hacer?», preguntó cuando Amelia hubo terminado. «No lo sé. A lo mejor me lo estoy inventando. Realmente podría estar pasando por un periodo difícil en el restaurante. La competencia es cada vez mayor, quizá esté preocupado y no quiera disgustarme con sus problemas». «Amelia, te conozco desde hace 12 años. No eres el tipo de mujer que ve cada retraso en el trabajo como un engaño. Si sospechas algo, tienes razones para sospecharlo. La intuición de una mujer rara. ¿Ves? Se equivoca en estas cosas. Pero ¿qué puedo hacer? Montar un escándalo por mis sospechas, exigir una explicación. Podría seguirle, ver a dónde va, con quién se reúne. Si en realidad solo está trabajando, te darás cuenta y te calmarás». Amelia negó con la cabeza. La sola idea de la vigilancia le parecía humillante. Era humillante, espiar a tu propio marido como un detective privado. ¿Sabes qué más es humillante? Ser una idiota que no puede ver lo obvio. Si Javier te está engañando, tienes derecho a saberlo. Tienes derecho a tomar decisiones basadas en la verdad, no en su caja. ¿Y si me equivoco? Si descubre que le he estado siguiendo, ¿cómo le miraré a los ojos? Entonces explícale que su comportamiento es motivo de sospecha. Un marido normal debería entender la preocupación de su mujer y cambiar algo en su comportamiento. Si todo va bien entre vosotros, él debería estar dispuesto a disipar tus dudas. Estrella tenía razón, pero Amelia sentía una resistencia interior. No quería convertirse en una esposa desconfiada que revisa los bolsillos de su marido y rebusca en su teléfono. Tal vez sería mejor hablar directamente con Javier, averiguar qué pasaba en su relación,
¿Por qué se había vuelto tan distante? Quizá debería hablar con él, decirle que siento una distancia entre nosotros. Puedes intentarlo, pero si realmente tiene otra mujer, lo negará y seguirá ocultándolo. Los infieles rara vez confiesan de buena gana. Me lo pensaré, dijo por fin Amelia. No lo pienses demasiado. Cuanto antes sepas la verdad, más fácil te resultará tomar una decisión. La incertidumbre es peor que cualquier verdad, incluso la más dolorosa. Amelia asintió, pero en el fondo sabía que no estaba preparada para actuar. Mientras hubiera una mínima posibilidad de que sus sospechas fueran producto de su imaginación, prefería aferrarse a esa esperanza. La verdad podría ser demasiado dolorosa, y aún no se sentía con fuerzas para soportarla. Había pasado una semana desde su conversación con Estrella, y Amelia aún no se había decidido a hablar abiertamente con su marido ni a seguirle. El comportamiento de Javier no había cambiado. Los mismos regresos tardíos, las mismas llamadas misteriosas, la misma actitud distante en casa. Si algo había cambiado, era a peor. Ahora apenas le hablaba, limitándose a respuestas de una sola palabra a preguntas directas. El miércoles por la mañana, Amelia se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Fuera de la ventana caía una fina llovizna, el cielo gris presionaba sobre la ciudad y el ambiente era apropiado. Javier ya se había marchado sin despedirse ni dejar una nota como había hecho otras veces. En la mesa de la cocina había una taza de café sin lavar, la única señal de que había estado aquí. Había sido un día ajetreado en la policlínica. La primera paciente fue una anciana con dolores agudos que no pudo decidirse a que le extrajeran una muela durante 2 horas y acabó marchándose sin nada. Luego trajeron a un niño al que le daba pánico cualquier procedimiento médico y gritaba tan fuerte que se oía por toda la planta. A la hora de comer, a Amelia le dolía la cabeza y decidió ir a la farmacia a por unos analgésicos. La farmacia central estaba en la plaza principal, junto al banco y la oficina de correos. Amelia rara vez iba a esta parte de la ciudad. Prefería una farmacia más cercana a su casa, pero hoy tenía que ir al banco a pagar las facturas de los servicios. Coge los recibos y se pone en marcha. Un paseo podría aliviarle el dolor de cabeza. La plaza estaba bastante concurrida para ser pleno día laborable. Había jubilados cobrando sus pensiones, madres jóvenes con cochecitos de niños que se apresuraban a hacer sus necesidades y algunos taxistas dormitando en sus coches, esperando a los clientes. Amelia se acercó a la entrada del banco y ya estaba acercándose a la puerta cuando por el rabillo del ojo vio una figura familiar. Javier estaba de pie en la esquina del edificio, un poco alejado de la corriente principal de gente. Llevaba puesta la nueva camisa azul que se había comprado la semana pasada y no parecía alguien que hubiera venido a hacer negocios bancarios, sino más bien alguien que esperaba a alguien. Amelia se quedó inmóvil sin saber qué hacer. ¿Acercársele? ¿Esconderme? ¿Observar lo que ocurría? Las circunstancias decidieron por ella. Una mujer joven, delgada, morena, con un vestido rojo corto y tacones altos, se acercó a Javier. Incluso desde la distancia era evidente que era guapa y mucho más joven que Amelia. La chica sonrió, se puso de puntillas y besó a Javier en los labios. No un beso amistoso en la mejilla, ni un saludo formal. Un beso de verdad, largo y apasionado entre dos amantes. Amelia sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Una cosa era sospecharlo y otra verlo con sus propios ojos. Javier rodeó la cintura de la chica con el brazo, la acercó a él y permanecieron así unos segundos, completamente ajenos a la gente que les rodeaba. Luego caminaron cogidos de la mano calle abajo, en dirección al café del lado opuesto de la plaza. Amelia la siguió con la mirada, intentando memorizar el rostro de su rival. La chica era realmente guapa. Rasgos faciales correctos, pelo largo y oscuro que brillaba al sol, un andar seguro sobre tacones altos. Parecía tener unos 25 años, quizá un poco más, y era evidente que se cuidaba. Ropa cara, maquillaje profesional, manicura,
Todo indicaba que tenía tiempo y dinero para sí misma. De repente, Amelia se dio cuenta de que conocía a aquella chica. No personalmente, pero la había visto antes en la ciudad. Había oído hablar de ella. Valeria Castillo es la hija del capitán de la policía local. Amelia recordaba los cotilleos que corrían por el pueblo sobre ella. Una chica guapa y mimada que nunca trabajaba, vivía de la paga de su padre y era conocida por sus escandalosas aventuras. Hacía unos años había salido con un médico casado de una clínica privada y su mujer había provocado un escándalo público en plena calle principal. Luego tuvo un romance con un empresario local, propietario de un concesionario de coches, al que abandonó en cuanto éste inició los trámites de divorcio. Se dice que Valeria elige a propósito a hombres casados, que disfruta destruyendo familias ajenas. Amelia permaneció fuera del banco otros 5 minutos, intentando recobrar el sentido. Le temblaban las manos, el corazón le latía tan fuerte que parecía audible para quienes la rodeaban. Los pensamientos eran confusos, las emociones la invadían en oleadas. Dolor, rabia, humillación, confusión. Todas las sospechas se confirmaron de la forma más brutal. Se había olvidado del banco y de la farmacia. Amelia caminó despacio de vuelta a la clínica, intentando no pensar en lo que acababa de ver. Pero los pensamientos seguían apareciendo en su cabeza. Así que Javier había estado saliendo con esta chica durante los 2 últimos meses. Todos sus retrasos en el trabajo, sus misteriosas llamadas telefónicas, su actitud distante en casa, todo se debía a ella. Lo peor de todo era darse cuenta de que Valeria Castillo era superior a él en todos los sentidos. Más joven, más guapa, más libre. No tenía un trabajo que le ocupara la mayor parte del día, ni responsabilidades, ni rutina. Podía salir con Javier siempre que quisiera, ser su entretenimiento y un escape de la vida familiar. El resto de la jornada laboral pasó como un borrón. Amelia atendía mecánicamente a los pacientes, pero su mente estaba en otra parte. Por la tarde le dolía aún más la cabeza, le pesaba el pecho, quería llorar y gritar al mismo tiempo. Pero sobre todo quería hablar con Estrella, contarle lo que había pasado, escuchar su sobria visión de la situación. Estrella aún estaba en el trabajo cuando Amelia la llamó. «Tenías razón», dijo Amelia sin preámbulos. «Tiene a otra persona. ¿Les has visto juntos?» «Sí, esta tarde, en la puerta del banco. Se besaban como adolescentes enamorados». «¿Quién es ella?» «Valeria Castillo». Estrella silbó. «¿La hija del capitán? ¿La que arruinó el matrimonio del doctor Pareda?» «Es ella». «Amelia, esto es serio. Castillo es un hombre poderoso en la ciudad, tiene contactos en todos los departamentos. Y su hija. Dicen que es una psicópata total. ¿Recuerdas a la esposa del vendedor de autos? Valeria ponía ratas muertas en su coche, la llamaba por la noche y no contestaba al teléfono, escribía amenazas en el espejo del baño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que es peligroso meterse con esa familia. Si Valerie está decidida a llevarse a tu marido, no se detendrá ante nada. Y papá siempre le cubrirá las espaldas. Amelia sintió que el miedo se sumaba al dolor y la humillación. Conocía la reputación de la familia Castillo. Había oído varias historias sobre sus métodos para resolver problemas. El capitán Rodrigo Castillo era un hombre de la vieja escuela para quien el honor de la familia significaba más que la ley. Y su hija heredó su naturaleza intransigente, pero la canalizó en una dirección diferente. ¿Qué debía hacer? Bueno, hablar con Javier, para empezar. Averigua lo serio que es. A lo mejor es solo un flechazo y se le pasa. ¿Y si no? Entonces tendrás que pensar en cómo protegerte. Valeria Castillo no era el tipo de mujer que comparte a un hombre con su esposa. Amelia se despidió de su amiga y se dirigió a casa, pensando en la conversación que tendría con su marido. ¿Qué le diría? ¿Cómo empezaría? ¿Le pediría explicaciones o le daría un ultimátum?
Javier nunca había sido propenso a largas conversaciones sobre sentimientos, prefería resolver los problemas con hechos más que con palabras. La casa estaba silenciosa y vacía. Javier aún no había llegado, aunque se acercaban las 8 de la tarde. Amelia preparó la cena, aunque no tenía ganas de comer, y se sentó a esperar. La televisión estaba encendida de fondo, pero no oía lo que decían. Sus pensamientos giraban en torno a una cosa: cómo decirle a su marido que sabía la verdad. Javier llegó a las 10:30, alegre y contento. Llevaba la misma camisa azul con la que Amelia le había visto aquella tarde, solo que ahora estaba ligeramente arrugada. Tenía el pelo despeinado y la sonrisa satisfecha de un hombre que ha pasado una velada agradable. «Hola», le dio un beso en la mejilla y se dirigió a la nevera. «Ya he cenado, pero tomaré un poco de agua». «Javier, tengo que hablar contigo». Algo en el tono de ella le hizo darse la vuelta y mirarla atentamente. «¿Sobre qué?» «Siéntate, por favor». Se sentó de mala gana frente a ella, pero era evidente que se estaba preparando para defenderse. Amelia tomó aire y decidió hablar sin rodeos. «Esta tarde te he visto besando a Valeria Castillo a la salida del banco». Javier no lo negó, no se hizo el sorprendido, no trató de explicar que había ocurrido por accidente o malentendido. Se limitó a asentir, como un hombre al que por fin habían cogido de la mano. «¿Qué vas a hacer al respecto?». La pregunta pilló desprevenida a Amelia. Esperaba excusas, peticiones de perdón, promesas de cambiar las cosas, pero no esta serena aceptación del hecho. «Quiero saber qué significa. ¿Va en serio?». «Sí. ¿La quieres?». Javier se detuvo unos segundos, como sopesando si decir la verdad. «Sí, la quiero. ¿Tú me quieres a mí?». «No. No desde hace mucho tiempo». Amelia sintió que algo en su interior se desgarraba. Incluso preparada para lo peor, no había esperado tanta franqueza y crueldad. Javier hablaba con calma, sin ira, pero también sin arrepentimiento, como un hombre que hacía tiempo que había tomado una decisión y solo esperaba el momento oportuno para expresarla. «¿Por qué no me dijiste nada antes?». «¿Qué diferencia habría habido? Habrías montado un escándalo, habrías llorado, habrías exigido una explicación. ¿Por qué este drama innecesario?». «¿Más drama? Javier, llevamos 9 años casados». «¿Y qué? Eso no significa que tengamos que torturarnos el uno al otro por el resto de nuestras vidas. No hay nada entre nosotros desde hace mucho tiempo, puedes sentirlo». Amelia se dio cuenta de que tenía razón. Durante los últimos años, su matrimonio se había parecido más a la cohabitación de dos extraños que a la unión de esposos enamorados. Habían vivido uno al lado del otro, pero no juntos. Habían compartido un hogar, pero no una vida. Pero una cosa es darse cuenta ella misma y otra, oírselo decir a su marido. ¿Qué le sugiere? El divorcio. «Encuentra tu propio piso, yo me quedaré aquí». O al revés, «No me importa». «A mí sí me importa. Compramos esta casa juntos, yo también invertí en ella». «¿Y qué quieres? ¿Dividirla por la mitad?». «No hay problema». Javier hablaba como si estuviera hablando de dividir una propiedad innecesaria, no de romper una familia. La frialdad y la indiferencia de su voz dolían más que el propio engaño. «No me voy a ninguna parte», dijo Amelia con firmeza. «Esta también es mi casa». «Entonces, ¿qué sugieres? ¿Un trío?». «Te ofrezco una opción, o tu amante o tu familia». Javier sonrió. «Amelia, ¿qué familia? Hace mucho que no tenemos familia. Hay costumbre, hay piso compartido, hay sello en el pasaporte, pero no familia. Así que la eliges a ella». «Ya la he elegido». «Entonces, múdate con ella». «No puedo hacer eso. Ella vive con su padre y él está en contra de nuestra relación». «Ya veo, te conviene tener una esposa con quien vivir y una amante con quien divertirte». «Amelia, no compliquemos las cosas. Ambos sabemos que nuestro matrimonio se acabó. Hagámoslo oficial y separémonos amigablemente». Humanamente significa avisar con antelación, no ver en secreto a otra mujer.
Vale, culpa mía. ¿Y ahora qué? Amelia miró a su marido y se dio cuenta de que no lo reconocía. Aquel hombre tranquilo y cínico no se parecía en nada al Javier con el que se había casado. Había sido más emocional, más humano. ¿O es que no lo conocía bien? Viviré aquí, dijo finalmente. Puedes salir con quien quieras, pero esta casa también es mía. De acuerdo, se encogió de hombros Javier. Lo que tú digas. Se levantó y se fue al dormitorio, dejando a Amelia sola en la cocina. Permaneció allí sentada largo rato, digiriendo la conversación. Era a la vez más sencilla y más complicada de lo que había imaginado. Javier no ocultó nada, no se disculpó, no prometió cambiar de vida. Simplemente expuso los hechos y ofreció una solución lógica, desde su punto de vista. Pero Amelia no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Esta casa, esta vida, incluso este matrimonio, también eran suyos, y no iba a permitir que un mocoso mimado se lo arrebatara. Habían pasado 4 días desde su conversación con Javier y el ambiente en la casa se había vuelto insoportable. Vivían como dos extraños obligados a compartir el mismo espacio. Javier llegaba incluso más tarde que antes, a veces ni siquiera venía a casa, dejando breves notas de que se quedaría en casa de un amigo o en un restaurante debido a un banquete temprano. Amelia se dio cuenta de que pasaba el tiempo con Valerie, pero no podía hacer nada. Ahora dormían en habitaciones separadas. Javier se instaló en el salón, en el sofá, alegando que madruga y no quiere despertar a su mujer. Por la mañana se reunían en la cocina, tomaban café en silencio y seguían a lo suyo. Por la noche, si Javier llegaba a casa, cada uno se ocupaba de sus asuntos, evitando conversaciones innecesarias. Amelia se sentía extraña. Por un lado, la verdad era liberadora. Ya no tenía que estar atormentada por la sospecha y buscar significados ocultos en cada palabra de su marido. Por otro lado, la realidad del adulterio y el divorcio inminente era aterradoramente incierta. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo cambiaría su vida? ¿Sería capaz de encontrar la fuerza para empezar de nuevo a los 32 años? En su trabajo intentaba no mostrar su estado, pero Estrella seguía notando cambios en su amiga. Amelia se volvió más silenciosa, distraída, a menudo se sentaba a la hora de comer con la mirada perdida, removiendo el té frío. ¿Cómo van las cosas por casa?, preguntó Estrella el viernes cuando estaban sentadas en la cafetería. Nada, apenas nos hablamos. Javier casi nunca aparece, y cuando lo hace, actúa como si yo fuera un mueble. ¿Y el divorcio? ¿Ha presentado los papeles? Todavía no. Dice que primero tiene que liquidar los bienes. Amelia, ¿estás segura de que quieres luchar por este matrimonio? ¿No es mejor divorciarse y empezar una nueva vida? Amelia se lo pensó. Era una pregunta que la había atormentado durante los últimos días. ¿Quería volver con Javier? ¿O simplemente era incapaz de aceptar que la habían abandonado por una rival más joven y guapa? ¿Seguía queriendo a su marido o solo se aferraba a una vida conocida? No lo sé, responde con sinceridad. Pero no quiero que esa chica me quite todo, mi casa, mi marido, mi vida, como si yo no importara. Lo comprendo, pero ten cuidado. Los Castillos son una familia peligrosa. El lunes, Amelia se quedó más de lo habitual. El último paciente había sido especialmente difícil. Un anciano con múltiples caries que tenía pánico a los dentistas y pedía parar cada 5 minutos. La intervención, que normalmente duraba 1 hora, se alargó casi 2. Cuando Amelia terminó por fin y acompañó al paciente a la puerta, eran casi las 7 de la tarde. Guardó el instrumental, rellenó el papeleo y se cambió de ropa. Los pasillos de la clínica estaban vacíos y silenciosos. Hacía tiempo que todo el personal se había ido a casa. El vigilante dormitaba en su puesto junto a la entrada, sin levantar la cabeza al ver pasar a Amelia. Fuera ya estaba bastante oscuro. Los días de octubre eran cada vez más cortos y a las 7 de la tarde el sol ya se ocultaba tras las montañas que rodeaban la pequeña ciudad.
Amelia salió del edificio de la clínica y vio a una joven de pie frente a su coche. Valeria Castillo tenía un aspecto aún más espectacular que aquel día a la salida del banco. Llevaba el pelo largo y oscuro recogido en grandes rizos, un maquillaje impecable, un elegante abrigo negro y botas altas. Parecía una modelo de portada de revista, guapa, bien peinada y segura de sí misma. Amelia se detuvo a unos pasos del coche sin saber qué hacer. Valeria sonrió, pero su sonrisa era fría y depredadora. ¿Es usted Amelia Solorzano? Su voz era baja, un poco ronca, muy agradable. Sí, soy Valeria Castillo. Creo que sabes quién soy. Lo sé. Entonces sabes por qué estoy aquí. Valeria se acercó y Amelia pudo oler el perfume caro, un aroma pesado y dulce que claramente valía más que el sueldo mensual de un dentista. La chica no solo era guapa, era tan perfecta como un cuadro. Su piel no tenía ni una sola mancha, sus dientes eran blancos y uniformes, su figura delgada y esbelta. Quiero hablarte de Javier, continuó Valeria, estudiando detenidamente a Amelia con la mirada. Creo que tenemos mucho que hablar. Yo no tengo nada que hablar contigo. Deberías, verás, tu marido y yo nos queremos. Queremos estar juntos, pero usted se interpone en nuestro camino. Amelia sintió que la ira crecía en su interior. La insolencia de aquella muchacha era asombrosa. Venir a la esposa de un amante y exigirle que despeje el camino, no todo el mundo es capaz de algo así. Yo no te estorbo. Javier es libre de hacer lo que quiera. No exactamente. Está casado y eso crea ciertos inconvenientes para los dos. Entonces que pida el divorcio. Lo hará, pero llevará tiempo y yo no soy un hombre muy paciente. Valeria dio otro paso adelante y Amelia retrocedió involuntariamente. Había algo amenazador en el comportamiento de la chica, aunque por fuera se mostraba tranquila y educada. ¿Qué quieres de mí? Quiero que nos facilites las cosas. Firma los papeles del divorcio, deja la casa, búscate otro sitio donde vivir. Javier se queda conmigo y tú empiezas una nueva vida. Es muy sencillo. Y si no quiero, Valeria sonrió aún más, pero había un brillo frío en sus ojos. Créeme, más vale que quieras. Mi padre es un hombre poderoso en esta ciudad. Tiene muchos amigos en diferentes organizaciones. Pueden surgir problemas donde no te lo esperas. ¿Me estás amenazando? Estoy ofreciendo una solución razonable. Piénsalo. ¿Por qué querrías a un hombre que no te quiere? ¿Por qué aferrarse a algo que ya está muerto? Déjalo marchar y todo el mundo será feliz. Amelia miró a aquella santurrona y sintió que su ira se convertía en rabia. Valeria le hablaba como si fuera un juguete cansado que había que tirar para hacer sitio a uno nuevo. ¿Sabes una cosa, niña? Le dijo con toda la calma que pudo. Vete al infierno, junto con tus amenazas y tu poderoso papi. La cara de Valeria cambió al instante. La dulce sonrisa desapareció, sus ojos se entrecerraron y quedó claro que bajo la hermosa coraza se escondía algo muy desagradable. No deberías hacer eso, dijo en voz baja. Muy mal. ¿Qué me vas a hacer? ¿Te quejarás a papá? Haré que te arrepientas de tus palabras. Valeria se volvió y se dirigió a un coche blanco que estaba cerca, un coche extranjero caro que Amelia no había visto nunca en la ciudad. Se puso al volante, dio un portazo y se marchó sin mirar atrás. Amelia se quedó de pie junto a su viejo coche y sintió que le temblaban las manos. No de miedo, sino de indignación y rabia. ¿Cómo se atrevía aquella chica a venir a su lugar de trabajo y ponerle condiciones? ¿Quién se creía que era? Pero poco a poco la ira fue sustituida por ansiedad. Estrella tenía razón. La familia Castillo era muy peligrosa. Tenían contactos, influencias, el potencial para causar graves problemas. Amelia trabajaba en la clínica municipal, financiada con el presupuesto de la ciudad. Si el capitán de policía quisiera, podría encontrar fácilmente la forma de hacerle daño, pero ella no iba a echarse atrás. Aunque fuera por principios,
No iba a permitir que aquel mocoso malcriado la echara de su propia casa. Amelia entró en el coche e intentó arrancar el motor. El viejo coche se resistía a arrancar, sobre todo cuando hacía frío, y hoy hacía bastante frío. Al tercer intento, el motor arrancó, pero se paró de inmediato. Amelia maldijo y volvió a intentarlo. Fue en vano. Sale del coche y levanta el capó. No sabía mucho de mecánica, pero a veces le ayudaba a comprobar los bornes de la batería o tirar de los cables. Después de escarbar en el motor durante unos minutos, se dio cuenta de que no podía arreglarlo ella misma. Tendría que llamar a un mecánico mañana o pedirle ayuda a Javier, aunque era poco probable que él quisiera ocuparse de sus problemas en ese momento. Amelia sacó el móvil para llamar a un taxi, pero vio que se había quedado sin batería. Al parecer, se había olvidado de ponerlo en el cargador esta mañana. Miró a su alrededor. La clínica estaba cerrada, la tienda más cercana también. Apenas había nadie en la calle. Lo único que le quedaba era volver a casa andando. La distancia no era muy larga, 1,5 kilómetros por el centro de la ciudad. En otras ocasiones Amelia no lo habría considerado un problema, pero hoy no estaba de humor para andar. Además, era incómodo andar con tacones y no estaba acostumbrada a ponerse zapatos de calle. Amelia cerró el coche y caminó hacia el centro. La calle estaba mal iluminada. La mitad de las farolas no funcionaban y las que lo hacían emitían una tenue luz amarillenta. Había luces en las ventanas de las casas, televisores y conversaciones, pero la calle en sí estaba desierta. Caminó deprisa, intentando llegar a la parte más concurrida de la ciudad. El ruido de sus tacones en la acera resonaba en las paredes de las casas. Detrás de ella oyó el ruido de un coche que se acercaba y Amelia se acercó al bordillo, cediéndole el paso. El coche circulaba despacio, casi al mismo paso que ella. Amelia miró hacia atrás y vio un coche blanco extranjero que le resultaba familiar. Al volante iba Valeria, que la miraba a través de la ventanilla entreabierta. La chica sonreía, pero había algo siniestro en esa sonrisa. ¿Problemas con el coche?, gritó Valeria. Amelia no contestó y siguió andando. El coche blanco circulaba a su lado sin adelantar ni rezagarse. Empezaba a ponerse nervioso. Amelia aceleró el paso, pero el coche también aceleró. ¿Necesitas que te lleve?, volvió a gritar Valeria. No hace falta, dijo Amelia sin volverse. Deberías. La carretera está oscura más abajo. Valeria tenía razón. Había un tramo de calle en el que no había farolas y las casas estaban lejos de la carretera, detrás de altas vallas. El lugar no parecía lúgubre durante el día, pero por la noche tenía un aspecto bastante ominoso. Amelia llegó a la zona oscura y se dio cuenta de que el coche ya no se acercaba. Al mirar a su alrededor, vio que un coche blanco extranjero se había detenido a 50 metros detrás de ella. Valeria estaba sentada al volante, haciendo algo con su teléfono. Cada vez estaba más oscuro y hacía más frío. Amelia se estremeció y caminó más deprisa. Quería pasar este tramo y llegar a la parte iluminada de la ciudad. Las casas estaban lejos de la carretera y ni siquiera la luz de las ventanas llegaba a la acera. Detrás de ella volvió a oírse el ruido de un motor. Amelia se dio la vuelta y vio un coche blanco que venía en su dirección, pero ahora mucho más rápido. Los faros le cegaban los ojos y no podía ver lo que pasaba detrás del volante. El coche se acercaba cada vez más rápido. Amelia se dio cuenta de que algo iba mal e instintivamente se apartó a un lado de la carretera, pero ya era demasiado tarde. El coche blanco extranjero la golpeó por detrás, en la zona lumbar y las piernas. Amelia sintió un dolor terrible y salió volando hacia adelante, sobre el asfalto. Lo último que oyó antes de perder el conocimiento fue el ruido de los frenos y la voz de Valeria. Ahora ya no eres un obstáculo para mi felicidad. Entonces el coche volvió a coger velocidad y desapareció en la oscuridad, y Amelia quedó tendida sobre el frío asfalto, sintiendo cómo la vida abandonaba lentamente su cuerpo destrozado.
La encontró media hora más tarde un transeúnte, un hombre que volvía de su turno de noche. Llamó a una ambulancia y a la policía, pero los sanitarios se dieron cuenta enseguida de que los minutos se agotaban. Amelia fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos con múltiples fracturas y hemorragias internas, donde los médicos lucharon por su vida durante toda la noche. Amelia recobró el conocimiento en la habitación del hospital al tercer día del incidente. Al principio no se daba cuenta de dónde estaba ni de lo que había pasado. Sentía la cabeza pesada y nublada y el cuerpo dolorido, sobre todo las piernas y la espalda. Poco a poco fue recuperando la memoria, la calle oscura, el coche blanco, la voz de Valeria y el terrible golpe. La sala era pequeña, con 2 camas, pero la segunda estaba vacía. El sol brillaba al otro lado de la ventana, lo que significaba que habían pasado unos días. Amelia intentó moverse y gimió al sentir un dolor agudo en la pierna izquierda. Tenía la pierna escayolada desde la cadera hasta el pie y el brazo derecho también estaba vendado. Una enfermera entró en la habitación, una chica joven de rostro amable. «¿Está despierta? ¿Cómo te encuentras?» «Me duele», resolló Amelia. Tenía la garganta seca y la voz mal. «No pasa nada. Voy a por agua y llamo al médico. Hay visitas esperándote, pero no dejaré entrar a nadie hasta que lo diga el médico». La enfermera se fue y Amelia se quedó sola con su dolor y sus pensamientos. Así que alguien la visita. Me preguntaba si habría venido Javier. Probablemente sí. Después de todo, su mujer estaba en el hospital. ¿O no le importa? Media hora más tarde entra en la habitación el médico, un hombre de unos 50 años, de rostro cansado y ojos amables. Le tomó el pulso, le iluminó los ojos con una linterna y le hizo algunas preguntas sobre su bienestar. «Doctor Solorzano, tiene usted mucha suerte», dijo por fin. «Fracturas múltiples, conmoción cerebral, hemorragia interna, que detuvimos en el quirófano, pero sus órganos vitales están intactos. Vivirá». «¿Cuánto tiempo estarás en el hospital?» «2 semanas mínimo. Luego será una larga rehabilitación en casa. La pierna izquierda es difícil de curar, podría tomar meses para caminar normalmente. El brazo derecho se curará más rápido, le quitaremos la escayola en 3 semanas. ¿Cuándo podré trabajar?» El médico guardó silencio. «Depende de cómo vaya la recuperación. Como mucho, en 4 meses, pero es posible que tarde más». Amelia cerró los ojos. 4 meses sin trabajo, sin sueldo. ¿Con qué dinero vivir? La baja por enfermedad solo cubriría una parte de los gastos, y la medicación y la rehabilitación eran caras. ¿Puedo recibir visitas?, preguntó el médico. Su amiga la enfermera Montoya lleva 3 días de guardia en el pasillo, y otros 2 hombres que se presentaron como hermanos. Sí, está bien. El médico se marchó, y unos minutos después Estrella entró en la habitación. Tenía la cara desencajada y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Se acercó a la cama con cuidado de no molestar a la paciente. «Amelia, ¿cómo te encuentras?» «Viva, muy bien». Todos estábamos preocupados. Los médicos dijeron que las primeras 24 horas eran críticas. ¿Ha venido Javier? Estrella guardó silencio y Amelia entendió la respuesta sin palabras. «No ha venido», dijo su amiga en voz baja. «Le llamé y le conté lo que había pasado. Dijo que estaba ocupado en el restaurante y que vendría cuando tuviera tiempo». Amelia sonrió amargamente. Incluso cuando su mujer está en el hospital con heridas graves, él tiene cosas mejores que hacer, o simplemente no quiere cruzarse con ella. ¿Y el coche? ¿Encontraron a quien me atropelló? Amelia, dime lo que recuerdas. La policía estuvo aquí, pero estabas inconsciente. Tomaron declaración al testigo que te encontró, pero lo único que vio fue a alguien tirado en la carretera. Amelia contó todo lo que recordaba de aquella noche. Sobre el encuentro con Valeria a la salida de la clínica, sobre las amenazas, sobre el coche blanco que la perseguía por la carretera y luego la atropelló deliberadamente. Estrella escuchó con creciente horror.
¿Estás diciendo que lo hizo a propósito? Absolutamente a propósito. Incluso dijo una frase sobre que yo ya no soy un obstáculo para su felicidad. Dios mío, esto es intento de asesinato. Es una venganza porque me negué a que se saliera con la suya con mi marido. Deberíamos decírselo a la policía. Sí, pero dudo que ayude. Castillo tiene demasiada influencia en la ciudad. Dos hombres entraron en la habitación. Amelia reconoció a sus hermanos, aunque hacía años que no los veía mucho. Rubén y Danilo Vargas trabajaban en una fábrica de cemento en las afueras y vivían allí, en el pueblo de la fábrica. Solo venían a la ciudad en las grandes fiestas o acontecimientos familiares. Rubén era el menor de los hermanos, pero el más corpulento, ancho de hombros, con los brazos musculosos de un obrero. Danilo era más delgado, pero también corpulento, de rasgos duros y mirada directa. Ambos heredaron de su padre una actitud de principios e intolerancia ante la injusticia. «Hermana, ¿cómo estás?» Rubén se acercó a la cama, tomó suavemente la mano sana de Amelia. «Mejor de lo que podría estar». «Llegamos ayer en cuanto Estrella nos avisó», dijo Danilo. «Queríamos venir antes, pero en la fábrica tuvieron una emergencia, no nos dejaron ir». «No te preocupes, estoy bien». «¿Qué os ha pasado?» La policía no explica nada. Amelia volvió a contar la historia de su encuentro con Valeria y cómo la había atropellado deliberadamente. Los rostros de los hermanos se ensombrecían con cada palabra. Rubén apretaba los puños y Danilo permanecía de pie con expresión pétrea. «Así que la hija del capitán de policía decidió quitarte de en medio», dijo Danilo cuando Amelia hubo terminado. «Así es como funciona». «¿Y qué hizo la policía?» «Todavía nada. Ni siquiera saben que Valeria tuvo algo que ver con el accidente». «¿Pero se lo dirás?» «Claro que sí, pero me temo que no servirá de nada». Castillo le guarda las espaldas a su hija. Rubén maldijo entre dientes. «¿Así que puede ir por ahí pegando a la gente y su padre policía la protegerá?» «Así es». «¿Qué vais a hacer?», preguntó Danilo. «No lo sé. Primero tengo que mejorarme, y luego ya veremos». Los hermanos se miraron, y Amelia se dio cuenta de que tenían sus propias ideas sobre el asunto. «Amelia, ¿dónde está tu marido?», preguntó Reuben. «¿Por qué no está aquí? Tiene cosas más importantes que hacer. ¿Qué puede ser más importante cuando tu mujer está en el hospital?» Amelia suspiró. De todos modos, tarde o temprano, los hermanos tendrían que descubrir la verdad sobre su vida familiar. Javier tiene una aventura con la mismísima Valeria Castillo. Quiere divorciarse y vivir con ella. La cara de Rubén se puso roja de ira. «Así que esa chica no solo te dejó tullido, sino que además te robó a tu marido». «No importa si ella se lo robó o él se marchó. Lo que importa es que intentó matarme». «¿Y la policía? ¿Van a investigar?» «Danilo, ¿qué policía? Su padre es el policía de nuestro pueblo». Estrella había estado callada todo este tiempo, pero ahora intervino. «Chicos, sé que estáis enfadados, pero no hagáis ninguna estupidez. La familia Castillo es muy poderosa. Si intentáis hacer justicia por mano propia, os harán daño». «¿Qué sugieres? ¿Aceptarlo?», preguntó Rubén. «Yo digo que esperemos a la investigación oficial». «¿Qué investigación?», sonrió Danilo. «Estrella, te das cuenta de que no habrá ninguna investigación. El capitán Castillo lo encubrirá, encubrirán a su hija y acusarán a Amelia de ser la responsable. Puede ser, pero la ley es la ley. La ley es para los que no tienen dinero ni contactos, y ellos tienen ambas cosas». Amelia escuchó la conversación y se dio cuenta de que Danilo tenía razón. En su ciudad no era la ley la que decidía todo, sino las conexiones personales y el dinero. Un capitán de policía podía enterrar cualquier caso si quería, y protegería a su única hija a cualquier precio. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó ella. Los hermanos volvieron a mirarse. «Nos ocuparemos de ella nosotros mismos», dijo Reuben. «¿Qué quieres decir con eso?». «Vamos a demostrarle que hay justicia sin la policía».
Chicos, no lo hagáis, os meteré en la cárcel. No si tenemos cuidado, dijo Danilo. Nosotros también tenemos cerebro. Amelia, esa chica intentó matarte, añadió Rubén. Si no hacemos nada, ella va a pensar que puede hacer cualquier cosa. Quizá la próxima vez tenga menos suerte. Estrella intentó razonar con ellos. Mira, entiendo cómo te sientes, pero piénsalo. ¿Qué podéis hacer? ¿Golpearla? ¿Asustarla? Eso solo empeoraría las cosas. Castillo te pondrá en la lista de buscados, te meterá en la cárcel, y eso no hará que Amelia se sienta mejor. ¿No hacer nada es la respuesta?, me espetó Rubén. La solución es esperar a que Amelia esté mejor y decidir juntos qué hacer a continuación. Danilo negó con la cabeza. No, Estrella. Mientras esperamos y pensamos, ese psicópata podría hacer daño a alguien más, o matar a Amelia si cree que sigue estorbando. Entonces, ¿qué vas a hacer exactamente? Los hermanos guardaron silencio. Era obvio que no tenían un plan definido, solo deseos de venganza. Aún no lo sabemos, admitió Rubén. Pero ya se nos ocurrirá algo. Tened cuidado, pidió Amelia. No quiero que te hagan daño por mi culpa. Hermana, no somos gente pequeña, ya se nos ocurrirá algo. El médico volvió a entrar en la habitación. Lo siento, pero el horario de visitas ha terminado. El paciente necesita descansar. Estrella besó a Amelia en la frente. Volveré mañana. Si necesitas algo, llámame. Nosotros también iremos, dijo Danilo. O Rubén o yo. Uno de nosotros vendrá todos los días. Uno de nosotros vendrá todos los días. Los hermanos se fueron y Amelia se quedó sola. Le dolía la cabeza, le dolía el cuerpo, pero lo peor de todo era la sensación de impotencia. Ella yace en el hospital, incapaz de moverse bien, y Valeria anda libre y probablemente celebrando su victoria. Javier tampoco aparece. Al parecer, ha decidido que, como siguen divorciándose, los casos hospitalarios de su mujer no le conciernen, o simplemente teme que Valeria se entere de sus visitas y monte una escena de celos. A la mañana siguiente llegó a casa de Amelia un investigador, un joven de rostro cansado y mirada indiferente. Tomó nota de su declaración sobre el incidente, pero era obvio que lo hacía formalmente, sin mucho entusiasmo. ¿Está diciendo que el ciudadano Castillo le golpeó deliberadamente? Sí. Tuvimos una discusión por la noche y luego me persiguió con su coche y me atropelló a propósito. ¿Hubo testigos de su conversación? No, estábamos solos. ¿Algún testigo del accidente en sí? No, la calle estaba vacía. Ya veo. ¿Puede identificar el coche? Un coche extranjero blanco, caro. No sé la marca, no sé de coches. ¿Conseguiste el número de matrícula? No, estaba oscuro. El investigador anotó las respuestas y cerró su cuaderno. De acuerdo. Investigaremos, interrogaremos a todos los implicados. ¿Traerán al ciudadano Castillo para interrogarlo? Si hay causa probable, lo haremos. Por su tono me di cuenta de que no veía motivos. El testimonio de la víctima sin testigos ni pruebas es muy poco para acusar a la hija del capitán de policía. Cuando el investigador se marchó, Amelia se dio cuenta de que no se haría justicia. La investigación oficial se convertiría en una formalidad. El caso se cerraría en un mes por falta de pruebas. Valeria quedaría impune y probablemente decidiría que podía hacer lo que quisiera. Por la noche llegó Rubén, solo. Su rostro era sombrío, decidido. Danilo se quedó de guardia en la fábrica. Te manda recuerdos, dijo, sentándose en la silla junto a la cama. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué dicen los médicos? Lo mismo. Viviré, pero tardaré mucho en curarme. Escucha, hoy aprendí algo interesante sobre Valeria. ¿Qué cosa? Tiene un hábito. Todas las noches va al gimnasio, el que está cerca del parque, va sola, en su coche. Luego vuelve a casa por la zona industrial, donde no hay casi nadie. Amelia se dio cuenta de lo que quería decir. Rubén, no hagas ninguna estupidez. ¿Qué estupidez? Solo estoy explorando.
Conoce a tu enemigo, como dicen. Te das cuenta de que si algo le pasa a ella, tú y Danilo son los primeros sospechosos, ¿verdad? Y si no pasa nada, ella podría matarte la próxima vez, o herir a alguien más. Pero, Amelia, no quiero disgustarte, pero tu marido estuvo anoche en la ciudad con esa chica. Cenaron en un restaurante, se besaron en la calle. Actúa como si ya estuvieras muerta. Amelia cerró los ojos, así que mientras ella está en el hospital con fracturas, Javier se divierte con quien la mutiló, y no le importa que su amante casi mate a su mujer. Necesito pensar, dijo en voz baja. Pensar. Mientras tanto, exploraremos la zona. Reuben se marchó y Amelia se quedó sola con sus pesados pensamientos. Los hermanos tenían razón. La ley no haría justicia. Pero si intentaban vengarse de Valeria, se arriesgaban a ir a la cárcel, y eso no la haría sentirse mejor. Los hermanos Vargas pasaron casi una semana estudiando la rutina de Valeria Castillo. Rubén se había ausentado del trabajo en la fábrica con el pretexto de motivos familiares, y Danilo le había sustituido en su tiempo libre. Se turnaban de guardia ante la casa del capitán de policía, vigilando el coche blanco extranjero, memorizando rutas y horarios de movimientos. Valeria resultó ser bastante previsible en sus hábitos. Por las mañanas, rara vez salía de casa antes de las 11 y normalmente se dirigía al centro de la ciudad para ir de compras o al salón de belleza. Por la tarde, podía quedar con sus amigas en un café o ir al restaurante de Javier. Y por la noche, sobre las 7, iba siempre al club deportivo Atlas, que estaba a las afueras de la ciudad, junto al parque. El gimnasio era una instalación moderna con equipos caros, a la que acudía sobre todo la élite local, esposas de empresarios, jóvenes emprendedores, funcionarios. La gente corriente no iba por los elevados precios de los abonos. Valeria entrenaba allí todos los días, excepto los domingos, normalmente 1 hora y media. Después del entrenamiento, siempre tomaba el mismo camino, a través de la zona industrial de las afueras de la ciudad, donde había almacenes, pequeñas industrias y edificios abandonados. Este camino era más corto que el que atravesaba el centro, pero por la tarde apenas había tráfico. Valeria había elegido esta ruta, al parecer para evitar los atascos y los semáforos. Danilo condujo por esta carretera varias veces a distintas horas y se aseguró de que estuviera realmente desierta a partir de las 8 de la tarde. Las farolas no funcionaban bien, no había cámaras de vigilancia y las casas residenciales más cercanas estaban a 1 kilómetro de la carretera. El lugar perfecto para lo que habían planeado. El plan era sencillo, pero requería una coordinación precisa. Danilo debía esperar a que Valeria entrase en el gimnasio y pinchar discretamente la rueda trasera de su coche. A continuación, Rubén se colocaría en la carretera que atraviesa la zona industrial con herramientas de reparación de neumáticos, haciéndose pasar por un transeúnte cualquiera dispuesto a ayudar. Cuando Valeria descubra el pinchazo y se detenga, Rubén se ofrecerá a ayudarla. Después, todo dependerá de las circunstancias. Lo principal es alejarla del coche y neutralizarla. El miércoles por la noche, el plan se puso en marcha. Danilo aparcó delante del gimnasio y esperó. Valeria llegó exactamente a las 7, como de costumbre. Iba vestida con un chándal caro, el pelo recogido en una coleta y una pequeña bolsa con material para entrenar. Cuando desapareció en el edificio del gimnasio, Danilo se dirigió rápidamente a un coche blanco extranjero. El coche estaba aparcado en un aparcamiento vigilado, pero el vigilante dormitaba en una cabina, ajeno a lo que ocurría. Danilo sacó un clavo grueso del bolsillo y lo introdujo con cuidado en la rueda trasera, no hasta el fondo, para que el aire saliera poco a poco. Luego subió a su vieja camioneta y se dirigió al lugar de la emboscada. Reuben ya estaba esperando allí con un kit de herramientas y un bidón, haciéndose pasar por un conductor que se había quedado sin gasolina. Los hermanos comprobaron la conexión de las radios, unas radios baratas compradas en una tienda de electrónica.
La espera fue más larga de lo habitual. Valeria se había retrasado casi 2 horas en el gimnasio y los hermanos empezaban a ponerse nerviosos. Danilo llamó por radio 2 veces, preguntando si debían cambiar de idea, pero Rubén estaba decidido. Ya hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás, dijo. Esa chica tiene que responder por lo que le hizo a Amelia. Finalmente, a eso de las 10:30, la radio avisó que Valeria salía del gimnasio. Danilo la vio entrar en el coche e intentar arrancar el motor. Luego salió, dio una vuelta alrededor del coche y encontró una rueda pinchada. Se quedó parada unos minutos, al parecer decidiendo qué hacer, y luego volvió al coche. «Está de camino», dice Danilo por radio, «despacio, con una rueda pinchada». Rubén se colocó junto a la carretera y esperó. El coche blanco extranjero apareció 15 minutos después, conduciendo muy despacio. Se oía el sonido característico de un neumático pinchado. Valeria se detuvo a 30 metros de Rubén y salió del coche. Estaba enfadada y confusa. Al parecer, nunca antes se había enfrentado a problemas de este tipo. Papá siempre tenía gente que le solucionaba los problemas domésticos. Valeria sacó su teléfono, pero la conexión era mala en esta parte de la ciudad. Rubén se acercó a ella, intentando parecer amable. ¿Problemas con el coche? Una rueda pinchada, dijo Valeria de mala gana. Y el teléfono está fuera de cobertura. Yo te puedo ayudar. Tengo herramientas y la rueda de repuesto debería estar en el maletero. Valeria le miró dubitativa. Rubén iba vestido con ropa de trabajo vieja, parecía un montador de fábrica normal y corriente. No parecía un ladrón ni un maníaco. ¿Puedes ayudarme por dinero? No quiero tu dinero, solo como ser humano. Valeria dudó unos segundos y luego asintió. De acuerdo, pero hazlo rápido, necesito llegar a casa. Rubén fue al coche y abrió el maletero. Allí estaba la rueda de repuesto y las herramientas. Empezó a sacar el gato y le pidió a Valeria que sacara brillo al teléfono. Retrocede un poco, ahora levantaré el coche. Valeria retrocedió unos pasos y le dio la espalda. En ese momento, Danilo apareció por detrás de un edificio cercano. Se acercó sigilosamente por detrás y rápidamente arrojó un paño grueso sobre la cabeza de la chica, al tiempo que le tapaba la boca con la mano. Valeria intentó soltarse y gritar, pero Danilo era mucho más fuerte. Rubén dejó caer sus herramientas y ayudó a su hermano. Los dos ataron rápidamente a la chica de pies y manos con cinta adhesiva, la amordazaron y la arrastraron hasta la camioneta. Valeria se resistió desesperadamente, pero no pudo hacer nada. Los hermanos la metieron en el maletero de la camioneta, la cubrieron con una manta vieja y cerraron la tapa. La operación duró menos de 5 minutos. Danilo se apresuró a llevar el coche extranjero blanco a un matorral junto a la carretera, donde no pudiera ser visto, y lo cubrió con ramas. Encontrarían el coche, pero no enseguida. Eso les daría más tiempo. Los hermanos subieron a la camioneta y salieron de la ciudad. El plan era conducir lo más lejos posible de noche, hasta la frontera con Venezuela. La distancia es larga, más de 1000 kilómetros, pero la mayoría de las carreteras son buenas. Decidieron alternar la conducción cada 3 o 4 horas. Durante las 2 primeras horas Danilo conduce y Rubén dormita en el asiento del copiloto. De vez en cuando se oían ruidos apagados procedentes del maletero. Valeria intentaba golpear o gritar, pero las gruesas paredes y la manta amortiguaban el ruido. Había pocos coches en la autopista. Los compañeros de viaje no prestaron atención a la vieja camioneta. Hacia medianoche pararon en una gasolinera de una pequeña ciudad. Danilo fue a repostar y a comprar comida, mientras Rubén se quedó en el coche. Se oían ruidos de movimiento procedentes del maletero. Al parecer, Valeria aún no se había hecho a la idea de la situación. «Silencio», dijo Rubén en voz baja, dando unos golpecitos en el maletero. «Cuanto más tranquilo te comportes, mejor para todos». El ruido cesó. Tal vez la chica se dio cuenta de que era inútil resistirse, o tal vez solo estaba cansada.
Danilo volvió con comida y bebida. Los hermanos cambiaron de lugar. Rubén tomó el volante. Durante las horas siguientes condujeron en silencio, cada uno con sus propios pensamientos. Danilo se preguntaba si estaban haciendo lo correcto. Por un lado, Valeria realmente merecía ser castigada por lo que le había hecho a Amelia. Por otro lado, el secuestro era un delito grave que podía acarrearte muchos años de cárcel. Rubén estaba más decidido. Para él, era sencillo. Su hermana había sido mutilada, así que el delincuente tenía que responder. La policía no le ayudaría debido a las conexiones de la familia Castillo, así que la única opción que le quedaba era la justicia por mano propia. No pensaba matar a la chica, pero necesitaba darle una lección que recordara el resto de su vida. Al amanecer, se detuvieron en un café de carretera para desayunar y descansar. Valeria se había quedado dormida en el maletero del coche, al parecer de cansancio. Los hermanos tomaron café, comieron y reemprendieron la marcha. Faltaban unas 5 horas para llegar a la frontera. Por la mañana aumentó el tráfico en la carretera, pero nadie prestó atención a la vieja camioneta. Danilo y Rubén parecían jornaleros de camino al trabajo en otra provincia. Había muchos de esos en las carreteras. Hacia el mediodía llegaron a la zona fronteriza. Aquí empezaba la jungla, una densa selva tropical que se extendía cientos de kilómetros a ambos lados de la frontera. El paso fronterizo oficial estaba a 50 kilómetros, pero había multitud de senderos y caminos que los lugareños utilizaban para desplazarse de un país a otro. Los hermanos se desviaron de la carretera principal por un camino de tierra que se adentraba en el bosque. Danilo llevaba días estudiando mapas y sabía que esa carretera cruzaba la frontera al cabo de unos kilómetros, pero allí no había puestos fronterizos. Técnicamente es un paso fronterizo ilegal, pero en realidad nadie lo controla. La carretera empeoraba. La camioneta se sacudía en los baches, volvían a salir ruidos del maletero. Valeria se despertó. Condujeron otra media hora por la pista forestal hasta que llegaron a un pequeño claro donde la carretera se bifurcaba. Rubén paró el coche y apagó el motor. El silencio era absoluto. Solo los pájaros chillaban en las copas de los árboles. No había civilización en los alrededores. El pueblo más cercano estaba a 20 kilómetros. «Aquí estamos», dijo Danilo. Los hermanos salieron del coche y abrieron el maletero. Valeria yacía acurrucada, con los brazos y las piernas atados con cinta adhesiva y la boca amordazada con un trapo. Llevaba el pelo revuelto y la costosa ropa deportiva arrugada y sucia. Ya no parecía una princesa mimada, sino una chica normal y asustada. Cuando la tapa del maletero se abrió y la luz del sol le dio en los ojos, Valeria cerró los ojos e intentó apartarse. Rubén la sacó suavemente del maletero y la puso en pie. La chica se tambaleó. Tenía las piernas agarrotadas por las largas horas en el espacio reducido. Danilo le quitó la cinta adhesiva de los brazos y las piernas, pero le dejó la mordaza en la boca. Valeria se frotó las muñecas, donde la cinta había dejado marcas rojas, y miró a su alrededor con miedo. El bosque era denso, altos árboles llenos de lianas, sonidos y olores desconocidos. «No grites», le advirtió Reuben y le quitó la mordaza. «De todos modos, nadie te oirá». Valeria tragó saliva, tratando de humedecer su garganta seca. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «En Venezuela», respondió Danilo. «Condujimos toda la noche y te llevamos al otro lado de la frontera». «¿Por qué? ¿Qué quieres de mí?» «No mucho. Solo queríamos enseñarte lo que es la justicia». Valeria miró a sus hermanos y por primera vez desde el secuestro se dio cuenta de quiénes eran. Son los hermanos de esa mujer. ¿Amelia? Sí, somos los hermanos de Amelia Solorzano, la mujer a la que casi matas. Yo no la maté, fue un accidente. Rubén sonrió. ¿Un accidente? Primero fuiste a su lugar de trabajo amenazándola, y luego la atropellaste deliberadamente con un coche, y también dijiste algo de que ella no era un obstáculo para tu felicidad.
¿Cómo lo sabes? Amelia. Ella lo recuerda todo. Valeria intentó parecer desafiante, pero era obvio que estaba asustada. Mi padre te encontrará. Tendrá a la policía alerta. Tal vez. Pero primero tendrá que saber dónde encontrarte, y estamos en Venezuela, fuera de su jurisdicción. ¿Qué va a hacer conmigo? Danilo miró su reloj. Se acabó el tiempo. Salimos en 5 minutos. Y tú te quedas aquí. ¿Quedarme aquí cómo? ¿Solo? ¿En el bosque? Sola en el bosque, sin dinero, sin papeles, sin teléfono, en otro país y, como sabes, no de los más amistosos. Rubén sacó del bolsillo el bolso de Valeria que habían traído con ella. Sacudió el contenido en el suelo: cosméticos, llaves del coche, teléfono caro, cartera con dinero y tarjetas bancarias, pasaporte. Todo esto se queda con nosotros. Considéralo el pago por el tratamiento de nuestra hermana. Valeria miró las cosas esparcidas y se dio cuenta de que la situación era crítica. No podéis dejarme aquí. Voy a morir en este bosque. Tal vez mueras, tal vez salgas. Es cuestión de suerte. Por favor, no lo hagas. Les pagaré lo que quieran. No queremos tu dinero. Entonces, ¿qué queréis? Danilo se acercó más a ella. Necesitamos que entiendas que toda acción tiene consecuencias. Intentaste matar a nuestra hermana pensando que papá policía te cubriría. Ahora vamos a ver hasta dónde llega su influencia. No quería matarla, solo quería asustarla. ¿Asustarla? Rubén mostró una foto de Amelia en una cama de hospital que había tomado con su teléfono. Mira el resultado de tus wismas. Valeria miró la foto y se puso pálida. Amelia, escayolada y con muchas vendas, tenía un aspecto horrible. No sabía que sería tan grave. No lo sabías. Atropellaste a un hombre con un coche a toda velocidad. ¿Qué pensabas? ¿Que se levantaría, se sacudiría y se iría a casa? Estaba furioso. Ella me insultó. Te dijo la verdad y trataste de matarla por ello. Valeria intentó adoptar un tono diferente, lastimero, suplicante. Por favor, me doy cuenta de que me equivoqué. Estoy dispuesta a disculparme, a pagar el tratamiento, lo que sea, pero no me dejes aquí. Es demasiado tarde para disculparse. Deberías haberlo pensado antes. Danilo empezó a meter las cosas de Valeria en su bolso. Se acabó el tiempo. Nos vamos. Espera, por lo menos dime dónde estoy. ¿Por dónde está la frontera? Rubén señaló en la dirección por la que habían venido. Hay unos 20 kilómetros hasta el pueblo más cercano. Si puedes caminar hasta allí y explicar a los lugareños quién eres, tal vez te ayuden a llegar al pueblo. Y si no puedo, entonces te quedarás aquí para siempre. ¿Cómo ha podido quedar nuestra hermana bajo las ruedas de tu coche? Valerie lloró. Lágrimas de verdad, desesperadas, no del tipo al que estaba acostumbrada a conseguir lo que quería de los hombres. Tengo miedo. Nunca he estado sola en el bosque. No sé cómo sobrevivir. Tendré que aprender. Nuestra hermana tampoco sabía cómo sobrevivir con las piernas rotas. Los hermanos subieron a la camioneta. Danilo arrancó el motor. Rubén bajó la ventanilla. Un último consejo, gritó. Seguid la carretera, no os metáis en el bosque, y reza para encontrarte con buena gente. La camioneta dio media vuelta y regresó por el camino de tierra. Valeria corrió tras el coche, gritando, rogándole que se detuviera, pero los hermanos no miraron atrás. Al cabo de 1 minuto, el coche desapareció al doblar la esquina y el sonido del motor se apagó. Valeria estaba sola en medio de la selva. Los árboles crujían, los pájaros gritaban y ella oía algunos murmullos entre los arbustos. Nunca había estado tan lejos de la civilización, nunca se había quedado sin ayuda ni apoyo. La niña se sentó en un tocón junto al camino y trató de ordenar sus pensamientos. Debía ir a donde uno de sus hermanos le había indicado, buscar un pueblo o al menos gente. 20 kilómetros eran muchos, pero podía caminar si no se detenía. Se levantó y caminó por la carretera, intentando no pensar en lo que podría encontrarse en la selva.
Sus caras zapatillas de fitness no le servían para caminar por la tierra y los pies empezaron a dolerle rápidamente. El sol era abrasador y no había donde esconderse de él. Tras una hora de marcha, Valeria se dio cuenta de que había subestimado mucho la situación. Estaba acostumbrada a la comodidad, a que otras personas resolvieran todos sus problemas. Ahora, por primera vez en su vida, tenía que confiar solo en sí misma. Mientras tanto, los hermanos Vargas regresaban a la frontera colombiana, satisfechos de su misión. Se había hecho justicia, aunque no fuera legal. Amelia había sido vengada y Valeria había aprendido una lección que recordaría el resto de su vida. Si sobrevivía, claro,